El traqueteo se intensificó. Jiro no podía ver de dónde venía en la oscuridad, pero estaba seguro de que se acercaba. Miró a la izquierda y luego a la derecha. ¿A dónde fue? ¿Y qué fue? Gritó. ¡Muéstrate, demonio! Así, el sonido se detuvo. No solo el traqueteo, sino también el viento, los árboles e incluso el aire que se había vuelto mortalmente silencioso. Miró al cielo pero no pudo ver nada de movimiento. Una sombra pasó lentamente sobre él. Sintió que la fuerza abandonaba su cuerpo y su ritmo cardíaco aumentaba y su respiración se hacía más superficial. Tragó saliva y lentamente se dio la vuelta. Lo que vio le heló la sangre. Cerniéndose sobre él, el esqueleto espectral gigante abrió la boca y se acercó a él. Gritó horrorizado y aprovechó la energía que le quedaba en las piernas. Corrió hacia su motocicleta. Tal vez solo estaba a 100 metros de distancia, pero parecían 100 kilómetros. Escuchó un rugido y un estruendo de árboles. No necesitaba mirar atrás, sabía que venían por él. Cada vez más cerca, podía escuchar sus pesados pasos acercándose hacia él. ¿Cómo puede escapar de este monstruo tan alto como los edificios? Siguió adelante, sus piernas se sentían como gelatinas ahora. Casi allí, unos segundos más y estaría en su motocicleta y corriendo lejos de ella. Cuando llegó a su motocicleta, saltó y con un suspiro de alivio encendió el motor. Nada, el motor de arranque hizo clic y murió. Volvió a intentarlo, nada. Hasta aquí llegó. Él iba a morir. Cerró los ojos con fuerza y se preparó para lo inevitable. Si iba a morir, no lo afrontaría como un cobarde. Se obligó a abrir los ojos y giró la cabeza hacia el traqueteo. Desapareció. No había nada allí. Miró a su alrededor y vio los árboles caídos a su distancia, pero ningún esqueleto. Levantó la cabeza y entrecerró los ojos mientras miraba la farola brillantemente, iluminada sobre él. Yukei. El monje sintoísta sintió con una mirada de desesperación en su rostro mientras se agachaba y recogió un pergamino antiguo. Especialmente malévolo, no puede ser asesinado, solo desterrado por un tiempo. Sangre, quiere sangre. Muy enojado. Gachadokuro, esqueleto hambriento. ¿Pero por qué yo? ¿Qué he hecho yo para enojar a este espíritu? Gachadokuro son espíritus enojados y doloridos. Odian a todos los humanos vivos. Su ira tarda milenios en disiparse. Tal vez estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿O qué? No estoy seguro, pero he oído historias de venganza. Después de todo, el primer Chakadokuro fue conjurado para vengar la muerte de su padre, la hechicera Takeyachi Hime. Taira no Masakado, un samurái de renombre, había sido atacado por sus primos debido a un desacuerdo matrimonial. Para vengar este ataque, Masakado tomó represalias contra uno de sus primos, resultando en la muerte de uno de sus tíos. Otros primos de Masakado lo retó a un duelo y perdió. Ese mismo primo luego formó una alianza con otros parientes y emprendió la guerra contra Masakado. Aunque ampliamente superado en número, Masakado ganó el día. En el 939 después de Cristo, Masakado encabezó una revuelta contra el gobierno central y conquistó las áreas circundantes, culminando con su nombramiento como nuevo emperador. El gobierno de Kyoto respondió poniendo precio a su cabeza. Poco después, otro de sus primos lo capturó y lo decapitó, presentando su cabeza a Kyoto. La hija de Masakado, Takeyachi Hime, estaba enojada por la falta de respeto que le había mostrado a su padre. Era una hechicera oscura y poderosa y conjuró al primer Gachadokuro de los cuerpos de los hombres de la última batalla de su padre. El Gachadokuro atacó a Kyoto hasta que la cabeza de Masakado fue devuelta a Shibazaki, un pueblo de pescadores que se convirtió en Tokio. ¿Entonces me estás diciendo que este yokai quiere vengarse de mí? No dije eso, solo dije que es posible. Puedes pensar en alguien o pasado el mundo de los espíritus que quieran hacerte daño. No tengo enemigos, no tengo ninguno. Mi esposa murió durante el parto y mi hija se me perdió hace 3 meses en el tsunami. Nadie se preocupa por mí, nadie me odia. Kaika solo tenía 8 años cuando la perdió. El desafortunado incidente había ocurrido en una fría tarde. Casi sin previo aviso, se había afligido, gritó al cielo e incluso contemplado terminando con todo. Habían recuperado su cuerpo semanas después, junto con cientos de otras pobres almas perdidas y devueltas por el mar. Los efectos del agua en la vida marina habían dejado poco para identificarla. Las autoridades le habían informado que, de ser así, tendría que intentar otro método para identificar el cuerpo. ¿Tenía registros dentales?
No, sus dientes habían sido perfectos, igual que el resto de ella. La policía asistió con la cabeza abajo y le indicaron que no se preocupara por ahora. Tenían otras formas de confirmar el cuerpo. Cuando Hiro miró el cuerpo, vio una cicatriz profunda en la pierna izquierda, en la espinilla. Cayó de rodillas y lloró. El policía miró hacia abajo confundido y trató de consolarlo. Mientras tocaba la cicatriz, lo miró y dijo: «Es mi Reika. ¡Es mi niña!». Recordaba vividamente el día en que ella se hizo esa cicatriz. Habían pasado 2 semanas antes de su 6º cumpleaños. Jiro la había llevado al parque. Siempre fue una niña feliz. Nunca pidió juguetes o juegos, sino que un día con la madre naturaleza era todo lo que siempre deseaba. Había jugado en los columpios, subido a las escaleras y bajado por el tobogán. Jiro se había sentado mirando a la distancia, sonriendo, disfrutando del libro. Ella gritó: ¡Papá, papá! ¡Estoy tan alto! Él sonrió, asistió con la cabeza, pero no había levantado la vista de su libro. Había oído el grito momentos después y un ruido sordo. Su corazón se detuvo cuando dejó el libro y la vio tirada en el suelo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se había caído? Ni siquiera estaba cerca del juego del columpio. Poco a poco se dio cuenta de que ella se había subido al árbol. Ella había subido y caído mientras él asistía ignorantemente y no le prestaba atención. Corrió hacia ella y la levantó en sus brazos mientras ella lloraba. «Reika, ¿estás bien?» No me estabas mirando, no me cuidaste. «Lo siento mucho, no volverá a pasar. Te prometo que nunca más te lastimarás». Él la abrazó profundamente mientras su llanto disminuía. Mientras la miraba, vio cortes profundos en la espinilla izquierda. Pensó para sí mismo: «Mi pobre niña, eso dejará una cicatriz». El monje le había dado un canto para que lo usara contra el Cachadokuro, pero le había advertido que solo protegía por un corto tiempo. Este canto y la luz brillante era la única forma conocida de desterrarlo temporalmente. No había forma de matar a un Chakadokuro, ya estaba muerto. Solo se iría una vez que su ira se hubiera gastado. Jiro había decidido ir a buscarlo esa noche. Ya no le importaba si vivía o moría, de todos modos. Podría estar con Reiken una vez más. Se sentó en el banco y esperó. El tiempo pasó lentamente, pero aún no pasaba nada. Alrededor de las 3 AM comenzó a sentir que sus ojos se volvían pesados. Fue entonces cuando lo escuchó, ese traqueo lento. Estaba aquí, había llegado su hora. «Reiken, estaré contigo pronto». Se levantó desafiante. «Sí. Tendrás tu comida esta noche, Reiki, pero no gritaré y no correré. No tendrás la satisfacción de mi miedo». Cuando sus ojos se centraron en la gigante criatura esquelética que tenía delante, sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Esto no es lo que Reiki hubiera querido, pero fue demasiado tarde. Buscó atento en sus bolsillos el canto que el monje le había dado, pero fue inútil. Ya casi no podía sentir nada. ¿Resistiría su suerte una segunda vez? Tenía que intentarlo. No quería morir. Dio media vuelta y corrió una vez más hacia su motocicleta. Detrás de él escuché sus familiares pasos pesados rasgando los árboles y arbustos. No tendría tanta suerte una segunda vez. No estaba. Su motocicleta no estaba allí. Ahora lo recordaba. La había estacionado en el otro lado de la calle esta noche. No había planeado necesitarla nunca más. Eso fue todo. Se giró y se enfrentó a Sakadokuro. Se había detenido a meros pasos pie frente a él, pero solo lo miró. ¿Por qué no lo estaba alcanzando? ¡La farola! El monje le había dicho. La luz brillante desterró a Cachadokuro. Se rió y señaló, abandonando su miedo, y ahora una falsa sensación de coraje reemplazándolo. «¡No puedes alcanzarme, Rekia! ¡Has perdido!». Y mientras se reía y se burlaba, su respiración repentinamente se atascó en su garganta, como un trozo de carbón. Se quedó mortalmente frío. En la espinilla izquierda del Chakadokuro había una cicatriz. La cicatriz de Rekia. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podría este monstruo ser una niña? Se suponía que Sakadokuro se creaba a partir de la ira y el dolor de la muerte. ¿Por qué se enfadaría su pequeña? ¿Por qué volvería por él? Sus pensamientos se apagaron. Él entendió. Él le había prometido ese día en el parque. Le había prometido cuidarla siempre, no permitir que nadie ni nadie volviera a lastimarla. Había fallado como lo hizo ese día. Era su dolor y su ira. La había maldecido para vagar con hambre y dolor sin fin durante siglos. Lo miró profundamente a los ojos. «Lo siento mucho, Reiki. Cometí un error, pero puedo hacer esto bien. Papá puede arreglar esto». Una leve sonrisa cruzó sus labios cuando dejó el cálido protector haz de luz de la farola.
SCP-2863 se refiere a una población de entidades espectrales que se asemejan a esqueletos humanos animados gigantes de aproximadamente 30 metros de altura que se manifiestan dentro de las fronteras de Japón. Se desconoce el número exacto de instancias de SCP-2863, pero se han catalogado 206 individuos separados. Las instancias de SCP-2863 solo aparecen después de la puesta del sol, ya que pierden su forma corporal si se exponen a una luz superior aproximadamente de 1,1 luz. Actualmente no se sabe si las instancias de SCP-2863 son inteligentes o no, ya que su comportamiento consiste únicamente en la captura y consumo de humanos. Las instancias de SCP-2863 son capaces de moverse muy silenciosamente, aunque las manifestaciones suelen estar precedidas por un sonido débil, que se describe comúnmente como traqueteo. Debido a su silencio, tamaño y proporción a áreas muy oscuras, SCP-2863 puede atrapar humanos a pie fácil y rápidamente. Una vez que una instancia de SCP-2863 haya atrapado a una víctima humana, le arrancará la cabeza de un mordisco y drenará su sangre en su boca. Esta sangre aparentemente se absorbe en el hueso de SCP-2863 a pesar de la falta de mecanismo de digestión. Las instancias de SCP-2863 se volverán extremadamente hostiles hacia cualquiera que intente impedir su comportamiento de alimentación. Los Gazadokuros son una raza de Yokin malévolos, nativos de todo el Japón imperial. Aparecen de noche en la oscuridad y buscan la sangre de los hombres. El armamento convencional es completamente inútil contra los Gazadokuros y solo puede ser desterrados por el sol de la mañana o por las brillantes luces de la creación humana. Los Gazadokuros son creados por la muerte en masa, por el sufrimiento concentrado de cientos. Si bien el Gadokuro eventualmente se desvanecerá, permanecerán durante siglos después de su creación, persistiendo hasta que su dolor se haya difundido y desaparecido. No hay manera de acelerar este proceso. La Agencia Imperial Japonesa de Examen de Asuntos Anómalos están actualmente al tanto de 2034 Shakadokuros separados. El ritual sintoísta puede desterrar el Shakadokuro, pero no hay forma de destruirlo permanentemente. La pérdida y el sufrimiento pueden nublar la mente de las personas más resilientes. La culpa y el reproche son emociones humanas normales, pero asegúrese de que se asigne correctamente para que no te persiga un recuerdo. Como siempre, cuídate y recuerda suscribirte, dale a me gusta y compartir si quieres. Hasta la próxima.